el día de hoy nos acompaña el presidente de Sintra Mineros, el señor Jorge Boru. Bueno, depláceme en el día de ayer. Así es, Cari. Cumpleaños jurídicamente hablando. Así es, sí. Bienvenido. Muy buenas tardes, Cari. En serio que ayer la organización sindical cumplió 4 años de nuestro registro sindical. Estamos orgullosos plenamente de este proyecto. Proyecto sin duda liderado por la CGT, nuestra central obrera, donde marcamos unas pautas que era ingresar en una nueva reingeniería sindical con una nueva política que era diálogo social y sindicalismo responsable. Perfecto. Sí, ustedes se han caracterizado por sindicalismo responsable y diálogo social, es el eslogan que tiene Sintra Minero. Pero bueno, hablando de todo esto, en el municipio estamos viviendo una situación en este momento con el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad del paro, de la huelga que realizaron trabajadores de la empresa Cerro Matoso, pues aclarando de que en su mayoría son trabajadores vinculados a la otra organización que también tiene la compañía. Pero a nosotros nos gustaría saber cuál es el punto o cuál es el enfoque que tiene Sintra Minero sobre la situación que se está viviendo actualmente en la compañía, que pues sabemos todos que es una de las que genera mayor empleo en la región. Bueno, Sintra Minero estamos pensando que tenemos que ser solidarios realmente con esos trabajadores que hoy en día siguieron una decisión errada, porque así lo llamamos nosotros en junta directiva y la directriz que tenemos nosotros de la CGT, de que tengamos el acompañamiento hacia esos trabajadores en el tema jurídico, en el tema político, para que se defiendan en sí en lo que se les avecina, que son procesos disciplinarios. Pero me gustaría hacerte un recuento, Cari. El recuento es que nosotros en aquella época de 2015 no estábamos de acuerdo tampoco con las 12 horas, y la decisión jurídica que tomamos nosotros en muchas reuniones en la ciudad de Bogotá, con la ayuda de nuestra central y con nuestro asesor jurídico Ángel Delgado, era no imputarle huelga al empleador, porque había un porcentaje de 20-80 que no lo podían declarar ilegal. Aunque el trabajador o la organización puede imputar. Sí, es una de las dos razones que tenemos nosotros para hacer huelga. Una, que nos las da la Constitución en el ejercicio de una negociación, cuando las partes no estén de acuerdo en las pretensiones del sindicato, la ley le da ese derecho al sindicato de hacer ese medio coercitivo, de hacer una huelga con todas las ritualidades, y otra es de imputarle huelga al empleador cuando hayan violaciones de los derechos fundamentales del trabajador. Entonces me decía que ustedes, a pesar, bueno, ya teniendo en cuenta esto, ustedes no estuvieron de acuerdo con el tema de la huelga, que esta huelga se dio por el turno de 12 horas. Sí, nosotros tampoco queríamos el turno de 12 horas, de hecho estuvimos mandando comunicados directos al Ministerio del Trabajo, donde estábamos en total desacuerdo porque se perdía una cultura, había más exposición hacia los trabajadores en una jornada extensa, íbamos a estar teniendo cambio social, íbamos a afectar a la familia, y de igual manera al final íbamos a estar afectados nosotros por el tema de la exposición en los diferentes factores de riesgo que tiene Cerro Matoso y es nuestra salud. Por eso quisimos nosotros colocar ante el Ministerio, y una petición que le hicimos a Cerro Matoso, que abriéramos unas mesas de diálogo, porque esa era la solución. O sea, la solución era esa, o solicitar, en este caso era porque nosotros teníamos los beneficios por extensión, pero el sindicato administrador de la convención colectiva, su deber era demandarlo, que de hecho eso fue lo que pasó, demandó el hecho de que Cerro Matoso esté imponiendo el turno de 12 horas, aunque así lo hayan declarado hoy por la vía judicial, que es totalmente legal. Porque nosotros en Cerro Matoso tenemos pactado en la convención colectiva 42 horas promedio al año, y ahí se ajusta como tal el turno de 12 horas, Cari. 42 horas semanales. 42 horas promedio semanales al año. Okay. Y bueno, pero ustedes en ningún momento estuvieron de acuerdo, y hasta donde hacemos memoria, ustedes no apoyaron el proceso que adelantó en su momento la otra organización. Así es, Cari. Nosotros lo que hicimos fue respetarle el libre ejercicio que tiene la organización
sindical Sintra Cerro Matoso. Ellos decidieron hacer una huelga, nosotros sí decidimos quedarnos stand-by, pues quedarnos disponibles para la compañía, porque, como te digo, nosotros hicimos un laboratorio jurídico en Bogotá y nos aconsejaron de que no le imputáramos huelga al empleador, de que no acompañara el proceso, porque los riesgos eran muy altos de declararnos ilegalmente el ejercicio. Aunque bueno, ahí entra uno a preguntarse, si ustedes no estaban de acuerdo con las 12 horas y se habla del tema de solidaridad sindical, ¿cuál fue el fundamento jurídico que ustedes tuvieron para decir, no, mejor nosotros nos hacemos a un lado, Sintraminero se hace a un lado y no vamos a apoyar este proceso que de alguna forma tampoco ustedes estuvieron de acuerdo o estaban de Prácticamente acuerdo? el fundamento jurídico básicamente se fundamenta es en la interpretación de la convención colectiva en nuestro artículo 17, que es la jornada laboral. Nosotros tenemos que son 42 horas promedio semanales al año, y ahí se ajustaba el turno de 12 horas. La otra era el 161 del código, nos habla que podemos entre empleados, entre trabajadores y representantes de la empresa pactar la jornada. Y intrínsecamente hay una ambigüedad, Cari, ahí que se pareciera que la jornada había sido pactada así, de 42 horas laborales promedio al año, semanal. Bueno, lo cierto es que en este momento ya la Corte Suprema de Justicia ha ratificado el fallo que dieron en su momento. ¿Cuál es la posición de Sintramineros en este momento, pues teniendo en cuenta que hay una incertidumbre bastante alta, no solamente de trabajadores, de familia, de la comunidad, a pesar de que todos somos conscientes de que en los últimos 2-3 años el tema económico en Montelíbano y el tema laboral ha disminuido mucho, pero ahora todo el mundo habla de que va a haber una masacre laboral a raíz de la decisión que tomó la organización en su momento y a raíz de haber la Corte Suprema de Justicia haber aprobado o haber ratificado este fallo. Bueno, Karen, indudablemente seguimos e insistimos que el mejor camino es la asesoría, pero la asesoría por medio del diálogo. Esa es, si hay que defender jurídicamente a los compañeros que hoy están llamados a descargo de la otra organización, que por cierto, Cari, se han acercado donde nosotros para que los acompañemos a las diligencias de descargo. Lo que pasa es que tenemos una limitante que es de la representación sindical en este momento, la representación sindical que no son afiliados a nosotros. Y también estamos enterados que muchos de esos compañeros que nos estuvieron llamando a nosotros fueron solos a la diligencia de descargo. ¿Por qué? Porque se sienten un poco indefensos, no se sienten protegidos jurídicamente con el accionar de los otros compañeros directivos sindicales. Cuando nosotros hacemos el análisis jurídico, podríamos decir entonces que hubo un mal proceso y que hay una falta de credibilidad de varias personas que han sido llamados a descargo en la organización a la que hoy por hoy están afiliados. Sí, indudablemente. Aquí tenemos que decir la verdad a los trabajadores. La otra organización se fue por el camino más tortuoso, llenada de impulso y de malas asesorías jurídicas. Y hoy en día es lamentable esto, es lamentable que hoy están en juego muchos contratos de trabajo, que ojalá lo que nosotros siempre venimos diciendo de la organización, y le hemos mandado mensajes a la organización vecina, siéntense a dialogar con Cerro Matoso, que ese es el único mecanismo para que el impacto sea menor. Esto no estamos hablando de que sea arrodillamiento ante la empresa, sino que esa es la herramienta del diálogo. Y a esto sí tenemos que tener muy claro porque el señor Domingo Hernández en días pasados, más exactamente el 6 de mayo, por este mismo medio, dio unos pronunciamientos donde afirmaba que iba a hacer otra huelga, totalmente sin amparos de ley. Y aquí sí tenemos que ser un poco sensatos, aquí tampoco, y ampliarle la mente a los trabajadores de Cerro Matoso en general y contratistas, que no podemos permitir que una clase de personas se siga dirigiendo ante la comunidad así.
¿Por qué? Porque aquí, si bien es cierto la otra organización tiene derechos fundamentales, nosotros también tenemos derechos, como el derecho al trabajo. Eso sin desvirtuando la razón a qué es lo que nosotros representamos, que es representar a la clase trabajadora y obrera en todos los ámbitos. Pero hay que buscar el medio del diálogo para que convivan los derechos. Tanto ellos tienen sus derechos como nosotros también tenemos derechos. Y yo invito a todos los trabajadores de Cerro Matoso de que, hombre, no nos dejemos atentar o impulsar con esas iniciativas que van a ser sin duda alguna lamentables. Bueno, sí, efectivamente decía el señor representante de la organización Sintra Cerro Matoso, el señor Domingo Hernández, pues que ellos estaban abiertos al diálogo, pero en caso dado que no hubiera un diálogo, pues ellos estaban dispuestos de pronto a llevar a cabo una nueva huelga. En caso dado que eso pasara, ¿cuál sería la posición de Sintramineros? No, el mensaje que siempre nos manda la CGT, que es nuestra central, es que tengamos solidaridad y que invitamos a la otra organización a dialogar con la compañía. Nosotros tenemos que, en estos momentos, la otra organización debe reconocer que se equivocó, debe reconocerle a sus afiliados que los llevaron a cometer una ilegalidad. Falta de asesoría, impulsos malintencionados que tenían en su momento, pero ese no es el tema. El tema es ahora que hay que afrontar un fallo de ilegalidad de la Corte Suprema de Justicia, donde hoy en día quien tiene el derecho para aplicar o no aplicar sanción es Cerro Matoso, y con quien se debe hablar es con Cerro Matoso, no por las vías de hecho, Cari. Es que eso es un error, atacar las situaciones jurídicas con populismo y con política. No, las situaciones jurídicas hay que afrontarlas con defensa jurídica. Y en este caso, o son en los estrados judiciales, o es por la vía de la conciliación, que eso también nos lo da en el derecho, el procedimiento para aplicar sanciones. ¿Se vislumbra una masacre laboral en Cerro Matoso? Lamentablemente sí, Cari. Hace pocos días estuve hablando con mi señor padre, que estuvo trabajando por 32 años en la compañía, y entre los que hoy están llamados a descargo hay compañeros de él de aquella época del 82, en 1 de marzo del 82, febrero del 82, gente que esas personas hoy siguieron esa directriz de esa junta directiva con buena fe, y es lo que hoy me preocupa. Sí se vislumbra una masacre laboral, obviamente, y aún así la otra organización todavía persiste que las vías de hecho es la mejor solución, y hoy no, las vías de hecho irresponsablemente es la que hoy tiene a esa clase de trabajadores en esa incertidumbre laboral, durmiendo mal, Cari, y afectando también a la familia. Y nos afectan a nosotros también, porque el movimiento político sindical, sin duda alguna, está afectado porque baja la credibilidad del movimiento sindical. O sea, ya los trabajadores están teniendo un poco de fe por las organizaciones sindicales. Aquí en el San Jorge es así. Y la gente, después más adelante nosotros necesitaríamos de esos trabajadores para que nos acompañen en un proceso en el tema de negociación, y vamos a estar que ellos tienen un resentimiento, están afectados por unas irresponsabilidades de unos actores que hoy todavía quieren triunfar irresponsablemente en Cerro Matoso. Esto hay que decirlo, Cari, sin duda alguna, y si nos tocará que afrontarlo en los estrados judiciales también lo iremos a llevar, porque no podemos permitir que el señor Domingo Hernández todavía siga llevando a los trabajadores de Cerro Matoso a malas intenciones y a malos comportamientos que la ley los vaya a penalizar. Hay una pregunta que surge en la comunidad y bueno, se la formuló usted ahorita que tocaba el tema de que hay trabajadores con más de 30 años de trabajo en la empresa, casi toda su vida laboral ha sido en Cerro Matoso. Cuando estas personas las llaman a descargo, en caso dado que la empresa tomara la decisión de sacarlo, porque ya la Corte Suprema a través del fallo le dio total autoridad a la empresa para que lo haga, estas personas económicamente, ¿cómo salen?
Bueno, el 450 del código dice que la empresa puede afrontar contra ellos disciplinariamente. Nosotros tenemos un artículo 16 que es el procedimiento para aplicar sanción. Ellos deben que darle el debido proceso. Yo creo que también en estos procesos disciplinarios debemos de acompañar a esos compañeros, a darles asesoría, a darles pautas cómo se puedan defender en los descargos. Si se determina que hay una determinación de contrato por justa causa, por la que se participó activamente en la huelga, que es la que hoy en día están llamando a la gente a descargo, a esos compañeros, la gente sale sin indemnización, Cari. Pero tienen derecho, sí, lo digo francamente aquí, a su bono pensional. Pues la gente que cumpla con los quinquenios requeridos que dice el bono pensional. Esa gente sí tiene derecho a su bono pensional, pero esto es lamentable, Cari. Y vuelvo y insisto, esto es dañar una trayectoria sindical de 30 años. Y aquí tenemos que también decirnos muchas verdades, Cari. Sintraminero nace precisamente a cosas irresponsables como las que hoy evitamos nosotros en un grupo de trabajadores que hoy duermen tranquilos. 192 trabajadores hoy duermen tranquilos porque independiente que seamos 126 hoy. Hoy somos 126 afiliados en la empresa, pero en el momento del ejercicio de la huelga éramos 93, perdón. Y esos 193 estamos respaldados por esta acta que hicimos ante el ministerio, que no participamos activamente en la huelga y estamos a un lado dejando que la otra organización hiciera su ejercicio sindical. Pero a esto le sumo es que la CGT, nuestra central, la quien nos ha ayudado a construir aquí en Cerro Matoso la convención colectiva durante estos largos 30 y tantos años, nos estuvo asesorando por más de 25 años. Y hoy en día la CUT, hace 4 años, ingresa a las filas de Cintra Cerro Matoso en su asesoría y hacemos un balance. Durante esos 25 y más largos años, la CGT, lo que recibimos de ella fue apoyo, asesoría, con diálogo, con responsabilidad. Y desde 2013 hacia acá, donde se tomó la decisión de desafiliarse de la CGT e ingresarse a la CUT, el balance que tienen hoy en día los trabajadores es un desastre y lamentablemente muchos trabajadores despedidos, malas asesorías, con ese tipo de política sindical que ya eso está mandado a recoger, Cari. Aquí hay que hacer una reingeniería sindical. Aquí no todos son líderes sindicales. Aquí debemos de estar preparados y saber del conocimiento de lo que es el derecho colectivo y el derecho laboral y cómo se ejerce. Porque tampoco un asesor de derecho colectivo lo conseguimos a la vuelta de la esquina, que es un derecho que no aplica en todos los seres humanos. Este no es como el derecho penal, como el derecho civil, no es como el derecho de familia, porque este derecho lo tenemos nosotros, a los que hacemos parte de las organizaciones sindicales y a los que tenemos vínculos con las empresas para poder hacer el ejercicio de huelga y las demás funciones. Bueno, usted como presidente de la organización Cintramineros, le formulo la pregunta a usted porque igual tiene el conocimiento sobre el tema. Y es una pregunta que han venido de pronto de alguna forma haciéndonos a nosotros como medio. Y es bueno, ¿quién tiene la culpa de toda esta situación? ¿Quién fue el que cometió el error? ¿Por qué hoy hay tantos trabajadores llamados a descargo? Le formulo a usted la pregunta entonces. Es difícil, Cari. Aquí creo que la responsabilidad es compartida. La responsabilidad, no llamemos de culpa porque es responsabilidad. Nosotros como líderes sindicales somos responsables de quienes lideramos y esa función nos la manda precisamente la ley a nosotros. Nosotros no podemos hacer cuestiones irresponsables o que estén por fuera de la ley y realmente la irresponsabilidad de esas acciones son de los asesores de la otra organización sindical. Y a eso le sumamos a que el presidente Domingo Hernández recibió el 5 de marzo del 2015 un concepto de
de un abogado, Cristian Seña. Aquí tenemos el concepto que nos lo hicieron llegar unos compañeros afiliados a nuestro sindicato, donde efectivamente va dirigido al señor presidente Domingo Hernández, representante legal de Cintra Cerro Matoso, donde el hombre analiza todo el contexto de la interpretación del artículo 17 en cómo imputarle una huelga al empleador por la imposición al turno de 12 horas, y él no ve que haya una justificación. O sea que Domingo sabía, por lo menos un mes antes, de que lo que él iba a hacer era algo que estaba por fuera de la ley, y es un hombre que tiene conocimiento de esto. Esto es un tema que hasta cualquier afiliado de ellos puede estar demandando a Domingo Hernández por la responsabilidad que él ya sabía. Y si a esto le sumamos que lo sabía la Junta Directiva, pues la responsabilidad recae sobre todos ellos. Eso es lo que puedo decir al respecto. Yo presumo pues de que este escrito, este concepto en su momento es válido. Quien tiene que controvertir este escrito puede ser el mismo Domingo que no sea válido, o el abogado Seña en su momento, pero aquí está. Aquí hoy día, después de 2 años después, nos venimos a enterar que hacía un mes a Domingo le habían sugerido de que no realizara la huelga porque se la podían declarar ilegal. Esto toma fuerza, y aquí las responsabilidades sí recaen indudablemente por este caso por Domingo Hernández, bastante, Cari, como presidente en su momento y como líder de esa organización. Pero aquí estamos para brindarle apoyo. Ese es el mensaje que manda la CGT. La idea es que todos los trabajadores de Cerro Matoso miremos a cuál de la central nos ha brindado beneficio y bienestar y tranquilidad laboral a los trabajadores, y esa es la CGT. Y ahí es donde sugiero que debemos estar todos los trabajadores de Cerro Matoso. Bueno, ustedes celebran no solamente aniversario, sino que celebran de alguna forma el no haber apoyado este paro, esta huelga que se hizo o que hizo la organización en su momento. Hoy ustedes celebran eso, están libres de pronto de este fallo que los cobija de pronto a los demás trabajadores de Cerro Matoso. Pero a todos en general, ¿cuál es el mensaje? Nosotros no nos alegramos de eso, Cari, y precisamente nuestro boletín es eso. Nosotros lo que vamos a darle es solidaridad plena a los trabajadores. Y si la otra organización necesita entablar mesa de diálogo con nosotros, aquí estaremos dispuestos. Pero una mesa de diálogo seria, una mesa de diálogo que reconozcan que han sido irresponsables con la población matocera, que han sido irresponsables con la familia de los trabajadores matoceros y hasta con la comunidad del San Jorge. En estas actuaciones, porque aquí no podemos tapar el sol con las manos. Eso fue lo que pasó, y el mensaje sí es de solidaridad realmente. Así como hemos asesorado, así también vamos a tener las próximas 2 semanas al compañero Jorge Iván Díez aquí en la ciudad de Montelíbano, acompañándonos a hablar con toda la población matocera. Vamos a hacer charlas también pedagógicas de sindicalismo, porque mucha gente desconoce, Cari, también de este tema del sindicalismo y cuáles son los derechos y cuáles son los alcances que nos limita la ley a nosotros como dirigentes sindicales y como trabajadores pertenecientes a un sindicato. Pero vamos a ayudarlo, vamos a estar prestos a formar mesas de diálogo, si es necesario buscar a la compañera a que hablemos también para que el impacto no sea menor. Ese es el mensaje, Karina, realmente. ¿Y a la comunidad? Pues a la comunidad realmente que confíen en las organizaciones sindicales, sin duda alguna. Esto pasa no solamente en el tema político sindical, sino en la problemática diaria que tenemos nosotros. Hay muchos dirigentes en todos los niveles que no hacen las cosas responsablemente, pero hay que tener fe. Habemos gente que sí queremos actuar con responsabilidad en el marco de la ley. Estamos aprendiendo, y por eso es uno de los deberes de hoy en día estar liderando organizaciones como son las organizaciones sindicales, Cari.